No sé si se ha fijado, pero esta segunda carta está dividida en tres grandes secciones. En la primera sección, si usted recuerda, todo gira alrededor de que llegaron unos falsos apóstoles a Corinto, y ahora Pablo está confrontando todo lo que estos falsos apóstoles causaron en la iglesia. Pero la primera sección del capítulo del 1 al 7, Pablo, a través de las confrontaciones de lo que han venido a hacer estos apóstoles, ha buscado restituir la relación con la iglesia en Corinto. Entonces recuerden que esto igual fue de manera efectiva porque en el capítulo 7 por fin vimos que estaban llegando frutos de la confrontación que había. Tito vino con muy buenas noticias a Pablo. Esta es la primera sección. En la segunda sección de la carta fue lo que vimos hace como 15 días sobre las ofrendas, que Pablo les cuenta que está haciendo una colecta para los santos en Jerusalén y los invita a que hagan parte de la bendición que es ofrendar. Pero ahora esta última sección, estos últimos 4 capítulos, Pablo va a ir directo contra los falsos apóstoles. Y usted y yo podemos pensar, no, pero es que eso pasó allá en Corinto hace casi 2000 años, eso pobrecitos de ellos. Pero resulta que esta apostasía, estos falsos apóstoles, siguen aún en estos tiempos. Es muy importante lo que vamos a aprender en estos últimos 4 capítulos, porque usted y yo tenemos que estar alerta de lo que quieren hacer estos falsos apóstoles. ¿Cómo podemos usted y yo identificar si un apóstol o un predicador está predicando la verdad de Cristo, el evangelio, o está torciendo la verdad para su propio beneficio? Que es tristemente lo que vemos en muchos lugares que dicen llamarse iglesias. Mensajes o evangelios totalmente tergiversados. Esto de la falsa apostasía, estos apóstatas, aún los vemos hoy en día y por eso es que hay que tener el cuidado. Es importante que usted y yo aprendamos a discernir si una palabra viene de Dios o no viene de Dios. Así que en esta última, de hecho, Pablo va a hacerlo de una manera muy confrontante, como tiende a hacerlo Pablo, e ir en contra de los falsos apóstoles, que en el siguiente capítulo los va a empezar a llamar los más eminentes apóstoles, los superapóstoles, como ellos mismos se tratan a sí mismos. Entonces vamos a leer primeramente todo el capítulo. Usted de pronto cuando me acompañe a leerlo vamos a quedar un poco perdidos porque suena un poco raro. Vamos a hablar de unas esferas, pero no son las esferas del dragón, así que ya vamos a entender a qué esferas se va a referir el apóstol Pablo. Acompáñeme a leer, por favor, todo el capítulo de corrido, del versículo 1 al versículo 10. Capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde, cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para destrucción de ustedes, no me avergonzaré. Para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas, porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento.
Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes en el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por ustedes, para predicar el evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes y para no gloriarlos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Padre amado, yo te pido en esta mañana, Jesús, que seas tú revelando esta palabra, Señor. Que más allá de algo que pasó hace casi 2000 años en nuestra historia, Dios, sea algo que podamos llevar a nuestras vidas en lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este texto podemos ver cómo Pablo se está defendiendo de algunas acusaciones, ¿cierto? Las principales que vamos a tomar en esta mañana la primera es que Pablo era humilde cuando estaba con ellos en presencia, pero que cuando él estaba ausente era osado, que sus cartas eran severas, pero que en presencia. Entonces decían como si Pablo, ay, aquí es todo mansito con nosotros y nos trata bien, pero con cartas, ¿quién es este que nos escribió? Estaban como si Pablo hubiera una doble vida, una doble identidad. Lo segundo, que es muy grave, es que están diciendo que Pablo no era de Cristo. No era de Cristo, y esto es muy grave. Y lo último es que decían que la presencia física de Pablo era poco impresionante y que su forma de hablar pues era despreciable. Esto era lo que decían ellos. Ahora, si usted nota todo este tipo de acusaciones que ellos levantaban en contra de Pablo, son acusaciones desde una perspectiva muy del mundo. Es que su apariencia física, es que esta forma de actuar, son cosas muy externas, muy que al mundo le parece que es lo más importante. Como lo vemos, lo que creemos, pero sus hechos no, quién sabe, eso queda en otro plano. Pero ahora vamos a ver cómo Pablo lo contrasta con lo que para Cristo es importante. Entonces, las acusaciones basadas en una perspectiva del mundo, Pablo se defiende desde una perspectiva de Cristo. Por eso es que, y llevando todo esto a nosotros, yo sé que vamos a hablar principalmente de los falsos apóstoles, pero es importante ver que la forma en la que Pablo se va a defender es en la forma que cualquier verdadero creyente se podría defender. Así que estas características usted y yo las deberíamos poder aplicar a nuestra vida. Es por eso que el título de esta predicación es ¿a la medida de Cristo o del mundo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cuál es tu deseo? ¿Vivir a la medida de Cristo o cumplir los requisitos que te dice el mundo que deberías cumplir? ¿Qué está pasando? Porque vamos a ver esto a través de la defensa que Pablo va a hacer de su apostolado llamado y asignado por Cristo mismo. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que usted y yo deberíamos ser humildes, así como Cristo. Usted y yo deberíamos ser humildes como Cristo. ¿Ok? Usted y yo deberíamos ser humildes. Humildad, qué bonita palabra, ¿no? Ahora, acompáñame a leer nuevamente los primeros 2 versículos. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Aquí Pablo casi que les está haciendo una advertencia, ¿no? O sea, Pablo les está diciendo, yo he actuado de manera humilde, pero estoy a punto de actuar de manera osada frente a ustedes, porque así va a tocar. De hecho, más adelante va a ver que Pablo dice, voy a actuar un momento como un insensato, para ponerse casi que a la altura de estos falsos apóstoles y hablar como ellos, pero mostrando unas credenciales verdaderas basadas en Cristo. Ahora, ¿cuál es la acusación? Dicen que él era humilde cuando estaba con ellos, cuando estaba en persona, discipulándolos, era humilde, pero que era osado, que era bastante feroz
cuando les escribía las cartas, cuando no estaba presente. Ahora, yo quiero que usted y yo en esta mañana entendamos o evaluemos por qué Pablo actuó de la manera que actuó con la iglesia en Corinto. Porque si usted de pronto ha visto la historia, la Biblia, quién era Pablo antes de que el Señor lo llamara personalmente, Pablo era una persona bastante osada. O sea, Pablo era duro. Pablo iba buscaba, si usted cree en Jesús, venga y voy a obligarlo por medio de azotes, de torturas, hasta que usted niegue a ese Jesús al que dice seguir. Esa era la actitud de Pablo cuando era llamado Saulo, antes de que tuviera este nuevo camino como enviado del Señor Jesucristo. Ahora, si este es el mismo Pablo, si este es el carácter de él, ¿por qué ha decidido frente a los corintios actuar de una manera humilde? ¿Usted no se ha preguntado eso? Porque vemos aquí un Pablo como tan, en las cartas es severo, pero por lo que podemos ver, él los trató de una manera muy humilde, de una manera muy sencilla. Él decidió vivir entre ellos de una manera muy sencilla. Entonces, viendo esta manera en la que Pablo decidió vivir frente a ellos, vamos a ver primero que Pablo les habló de manera sencilla para que su fe no se basara en la sabiduría de los hombres. Recuerden, Corinto, ¿dónde queda? En Acaya. Acaya es la parte sur de Grecia. Usted y yo en nuestro colegio, en nuestra formación, alguna cosa conocemos de Grecia. Sabemos que habían diferentes líderes, filósofos griegos que se levantaban así como líderes y tenían como su grupito y sus seguidores. Ahora, estas personas lo que buscaban era por medio de su propia sabiduría que los siguieran. Pablo no podía ser un maestro más, porque él no era simplemente el que iba a buscar seguidores. Él iba a predicarles el evangelio. Él iba a predicarles las buenas nuevas. No lo podía hacer de la misma manera que lo hacían los otros maestros. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5, donde Pablo se está refiriendo exactamente a esto. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de ¿quién? Del Espíritu y de poder. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo claramente les está diciendo la forma sencilla en la que yo vine a hablarles a ustedes, porque lo único que yo no vine a darles un evangelio por medio de palabras complejas o de manera que algunos dijeran, no entiendo qué me está diciendo, pero eso suena maravilloso. Lo que se propuso es predicar a Cristo y a este crucificado de una manera clara, de una manera sencilla. ¿Para qué? Para que ellos no se fijaran o no pensaran que esto era por la sabiduría del mismo Pablo, sino que entendieran que era por el poder de Dios. Como un mensaje tan sencillo que cualquiera puede entender puede transformar vidas porque está acompañado del poder de Dios. Esta fue la manera en la que Pablo le predicó en Corinto, pero además de la manera en la que él les habló, que recuerden que dice que su manera de hablar es, ¿cómo es que dice? Bueno, eso no es relevante en este momento. Pero además de esta humildad que Pablo mostró en su forma de hablar, también Pablo decidió vivir entre ellos de una manera humilde. Ahora, pensemos en Pablo cuando era un fariseo de fariseos. Esas personas eran la alta alcurnia en Jerusalén, o sea, eran los más de los más, eran los líderes de ese lugar. Usted imagínese lo que era Pablo antes de ser llamado, y ahora vamos a ver la manera sencilla y humilde en la que él decidió vivir. ¿Por qué pasó esto nuevamente? Resulta que los mismos maestros que vemos en la historia, en este lugar, en Acaya, en Corinto, en Grecia, eran personas que buscaban tener seguidores para enriquecerse a través de esos seguidores. Pablo, por eso vamos a ver que decidió no sostener su ministerio de los corintios. Ahora vamos a ver, porque de hecho Pablo se los dijo históricamente, bíblicamente, a través de la historia del pueblo de Israel, es válido que una persona que se dedica 100% al ministerio coma de lo que se da para el templo. Es válido. Lo vamos a ver. Pero Pablo dice, sin embargo, yo decidí no hacerlo. ¿Por qué? Porque eso lo haría ver una vez más como un maestro más que llegó a ese lugar. Mire, 1 Corintios capítulo 9 del versículo 13 al 18. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte?
Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el poder de hacerlo. Bajo el deber de hacerlo, perdón. Pues ay de mí si no predico el Evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Pablo tenía el derecho de vivir por lo que él estaba haciendo. Sin embargo, decidió no hacerlo. Ahora, ¿qué implica eso para Pablo? Imagínense, él se dedicaba al ministerio. En realidad, en lo que vemos en la historia de Pablo, él se dedicaba al ministerio, pero él es un humano, él necesitaba comer, él necesitaba dormir en algún lugar. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Y eso no lo encontré, ayer busqué Corintios, yo sé que en algún lado está, y lo leímos, fue en Hechos con los jóvenes. Hechos capítulo 18, cuando está narrando, cuando Pablo llega a este lugar para fundar esta iglesia, mire. Hechos 18 del 1 al 3. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Pablo, para sobrevivir, hacía tiendas de campaña, porque decidió no suplirse a través de los corintios. Ya entendimos por qué razón. Ahora, además de esto, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en la próxima predicación, Pablo aún cuando estuvo en necesidad, yo me imagino, recuerden que Pablo duró en Corinto 18 meses, 1 año y medio. Y esta obra empezó a crecer. Yo creo que hubo un punto en el que él se tuvo que encargar tanto que no tenía tiempo de hacer tiendas de campaña. Ahora, ¿qué pasó cuando Pablo pasó por necesidad? Mire lo que nos va a decir en el siguiente capítulo, 2 Corintios capítulo 11 del 7 al 9. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados? ¿Porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente? A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad. Y en todo me guardé de serles carga. Mira, aún en tiempos de necesidad, él esperó a que otras iglesias pudieran suplir su necesidad. Porque él quería que entendieran que no era un simple maestro más que venía a buscar más seguidores. Él venía a ser seguidores de Cristo. Él venía a transformar vidas a personas que fueran en contra de esa cultura que se vivía en Corinto. Algo muy llamado a lo que estamos nosotros llamados a hacer aún hoy en día. Ahora, vemos que Pablo decide vivir de una manera humilde. ¿Por qué? Por amor a los corintios, para edificación de los corintios. Resulta que Pablo hace esto por nada más ni por nada menos que por ejemplo de Jesús. Mire lo que el mismo Pablo le escribe en otra carta, en la carta a los Filipenses, hablando justamente de esto. Habla de por qué lo hacen y cómo Jesús es el ejemplo de por qué lo hacen. Filipenses capítulo 2 del 3 al 8. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está diciendo que Pablo hace esto por el ejemplo de Cristo, el ejemplo de poner a los otros antes que a sí mismo, el ejemplo de tener que incomodarse siempre y cuando esto sea de beneficio para mi prójimo. ¿A cuántos nos gusta incomodarnos por amor a nuestro prójimo? Levanten la mano. Oh, fuerte cosa, ¿no? No es nada fácil incomodarse.
pero Dios sí que nos incomoda. Gracias al Señor, cuando usted va viendo, cuando usted va madurando, el Señor lo incomoda cada vez más, ¿no? Es como, ya lo había incomodado en esto, muy bien, he visto que has sido obediente en esto, ahora te pido que me entregues esto. Sacrifica esta área, sacrifica este tiempo, sacrifica esta época de tu vida que creías que va a ser para esto, pero va a ser ahora para mi gloria. ¿Eso ha hecho Jesús en su vida? Ay, Dios mío, me preocupa. Vamos a volver a Primera de Corintios, capítulo 1, para... Iglesia, usted y yo, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Llegar a ser como quién? Como Cristo, una medida un poco alta, ¿no? ¿Ustedes creen que esto requiere que usted y yo nos incomodemos? ¿O por naturaleza usted le fluye ser como Cristo? Usted se cae y dice, alabado sea el Señor Jesucristo, amén. Eso es lo que fluye de nuestro... No, ser como Cristo es incomodarse. Ser como Cristo es imitar a Cristo también. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Él se incomodó por amor a los corintios. Él decidió vivir de una manera humilde por amor a los corintios. Ahora, si usted piensa en Jesús y en la humildad de Jesús, yo sé que a usted se le vienen muchas cosas como lo que acabamos de leer. Jesús era Dios mismo. El hacerse hombre, el venir a vivir de una manera tan humilde es un ejemplo bárbaro, es el ejemplo máximo. Pero hay otro ejemplo que usted y yo conocemos muy bien y es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Eso lo encontramos en Juan 13 del 12 al 18. En mi Biblia tiene como título Jesús, ejemplo supremo de humildad. Jesús, ejemplo supremo de humildad. Ese era Jesús. Imagínense, Dios ya se humilló haciéndose hombre, ahora se humilla más para alabarle, para hacerse el servidor de sus discípulos. Y luego le dice, queridos discípulos, ahora ustedes hagan lo mismo. Resulta, pasa y acontece que si evaluamos la humildad de Jesús, no sé si usted logra unir los cabos, pero usted puede pensar que Jesús es humilde y osado al mismo tiempo. ¿Usted ve en Jesús que es humilde y osado al mismo tiempo? ¿Cierto que sí? Yo veo en Jesús una persona que vive de la manera más humilde, entendiendo que era Dios y la vida, el tipo de vida que vino a vivir. Pero cuando Jesús tenía que ser osado, era osado. Cuando Jesús tenía que confrontar, era osado. Ese era Jesús. Ahora, si recuerdan cuál era la acusación que le hacían a Pablo, era que él en presencia era humilde, pero por medio de sus cartas era osado. Ahora, mi pregunta, viéndolo a través de Jesús, ¿acaso una persona no puede ser humilde y osada al mismo tiempo? ¿Acaso una cosa se opone a la otra? Obvio que se puede. Lo vemos de hecho en la vida de Jesús y así mismo era Pablo. Pablo vivió de una manera humilde, sin embargo, cuando necesitaba ser osado, era osado. Pablo confrontando donde necesitaba confrontar, llegaba a un lugar, iba a buscar dónde estaban los judíos y les iba a decir, señores judíos, ustedes malinterpretaron la ley. Osado. Eso para su tiempo era ser muy osado. Ahora, entonces, entendemos que Pablo actuó así por el bien de los corintios y que Pablo actuó así como consecuencia o como ejemplo de lo que Jesús era para él. Asimismo, usted y yo también somos llamados a tener una vida en humildad como imitadores de Cristo. Amén. Dios mío, la humildad les está costando. Ustedes son llamados a vivir una vida en humildad al igual que Cristo. Amén. Amén. Ahora, lo segundo quiero que entienda que no es casi que una característica, porque lo que vamos a ver son como características que nosotros deberíamos tener como creyentes, pero esto segundo es muy relevante para interpretar correctamente este texto. Lo segundo que vamos a ver en esta mañana es que la lucha es por conocer a Dios y obedecer a Cristo. Resulta que lo que los falsos apóstoles estaban haciendo en contra de Pablo no era porque Pablo les caía mal y ay, yo no quiero que sigan a Pablo, hablemos mal de Pablo a ver qué pasa. Querida iglesia, esto podría ser un pensamiento inocente, pero hay un trasfondo más grave de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Recuerde, la guerra espiritual es algo muy real. Que en algunas iglesias se haya llevado de una mala manera y ahora hayan ciertas reservas no quita lo verdadera que es la guerra espiritual que vivimos. Y esto que están haciendo los falsos apóstoles, que hacían en ese tiempo, que hacen hoy en día, no atenta en contra únicamente de nosotros o de las personas. Atenta en contra del conocimiento de Dios y de la obediencia a Cristo. Y esto es muy grave.
No voy a profundizar mucho, les advierto, en lo que son los falsos apóstoles porque vienen 4 capítulos de los falsos apóstoles y el capítulo 11, que es el que sigue, es muy duro contra los falsos apóstoles. Hoy permítame volver a leer los versículos del 3 al 6. Y se lo voy a leer, ya lo leímos en la NBLA, pero ahora se lo voy a volver a leer. De hecho, este es un texto que muchas veces nosotros conocemos, de que nuestra lucha no es contra carne, Es un versículo muy citado, pero quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente para que vean la manera clara que es aquí expuesta. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Castigaremos. No, Dios mío. Resulta que usted y yo luchamos de una manera diferente, ¿cierto? Aquí de hecho está citándolo de una manera muy visual. Aquí están hablando de una milicia, ¿no? En otras versiones dice, porque nosotros nos militamos igual que... Esto se trata de una guerra. Ahora, aunque somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos, porque esta batalla es espiritual. Resulta que las armas que usted y yo tenemos, dice aquí, que son armas poderosas de Dios. Ahora, si usted está tratando, que es lo que pasa muchas veces, de luchar esta batalla espiritual de una manera humana y carnal, papito, no va a conseguir nada, porque nuestras armas son espirituales. Ahora, no voy a profundizar mucho en esto, pero eso lo pueden encontrar y los invito a que hagan un devocional profundo sobre esto, de Efesios capítulo 6, donde encontramos las armas que tenemos. Se las voy únicamente a citar. El cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Y yo sé que usted y yo hemos escuchado esto un montón de veces y suena bonito y nos imaginamos con nuestra armadurita, ay, el yelmo de la salvación, sí, qué bonito. Pero no le damos la profundidad y no entendemos que esta es el arma más poderosa que tenemos para luchar contra lo que nos encontramos en el mundo. Aún ni siquiera lo que encontramos externamente, sino también internamente. Usted tiene una lucha que usted dice, yo he hecho de todo, yo he hecho de todas mis fuerzas para poder alejarme de esto, pero no lo he logrado. Use sus armas espirituales. Entienda qué significa usar esto. Aprópiese de esto y entienda que nuestra batalla no es humana, es espiritual. Ahora, el poder confiar en estas armas es llevarnos a tener una fe en Dios y que los métodos carnales humanos en realidad no son efectivos en este tipo de lucha. Es como estar en una batalla campal con espadas y yo pelear con un palo de pincho. No, me cogen una espadita y me roza y ya perdí una mano. Usted no va, así usted está luchando. Sus armas son espirituales, querida iglesia. Hoy vengo únicamente a recordárselos. Ahora, Pablo está diciendo el para qué son estas armas en este texto. Y ponga atención porque está hablando de cosas muy prácticas con las que usted y yo nos encontramos en cuanto a nosotros y en cuanto a las personas que les tratamos de mostrar a Cristo. Dice que estas armas son para derribar las fortalezas del razonamiento humano, que estas armas son para destruir argumentos falsos, son para destruir todo obstáculo de arrogancia y para capturar los pensamientos rebeldes. Eso usted puede lograr con estas armas. Qué difícil que es vencer el razonamiento humano, ¿no se ha dado cuenta? Porque nosotros siempre tenemos la razón. Pero cuando uno lo ve a la luz de la palabra, nos damos cuenta que muy pocas veces tenemos la razón. Argumentos falsos, como lo que estaban haciendo y lo que vamos a ver que hacen los falsos apóstoles, vienen a mostrar cosas que parecen verdaderas, pero que son falsas. Vienen a decirnos cosas que pareciera que son buenas, uy, esto yo no lo sabía, increíble, pero que son falsas. Cosas como que si usted da esto, el Señor le va a dar el triple. Que usted siembre, que el Señor le va... Muéstreme eso a la luz de la palabra.
falsos, argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia y capturamos los pensamientos rebeldes. Los pensamientos rebeldes no caen en nuestra mente, ¿no? La rebeldía no tiene cabida en esta mente nuestra. Pues, ¿rebeldía? ¿Qué es eso? Bueno, es increíble cuando uno ve a un niño de 1 año con actitudes rebeldes. Y uno dice, ¿pero quién? ¿Esos papás que le enseñaron la rebeldía, berriondos? Naturaleza pecaminosa. Y esas armas espirituales son para vencer eso. Así que apropiémonos de eso. Ahora, ¿por qué usted y yo necesitamos estas armas? Porque la lucha es contra todo lo que impide que la gente conozca a Dios. Escúcheme, recuerde, pongámoslo en el contexto de Corinto. No es que simplemente Pablo les cae mal y no quieren que lo escuchen, no. Es algo mucho más profundo. Lo que los falsos apóstoles vienen al momento de hacer, al momento de quitarle la autoridad a Pablo, es evitar que las personas de Corinto conozcan a Dios. Y si no conocen a Dios, obviamente tampoco van a vivir una vida de obediencia a Cristo. La una es la consecuencia de la otra. Si usted conoce a Dios, va a entender que la mejor decisión de su vida es obedecer a Cristo. Es una consecuencia. Pero si los falsos apóstoles vienen a poner cosas, argumentos alejados de lo que es la verdad, ¿usted en qué momento va a conocer a Dios? Si usted se ha dado cuenta, esta es una de las grandes mentiras que se creyó hace muchos años. Papito, usted no estuvo. ¿Para qué va a leer la Biblia? ¿Se quiere volver loco? Déjeme, yo le digo lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Porque si usted lee la Biblia va a conocer al único y verdadero Dios. Porque si usted lee la Biblia va a entender que vivir una vida conforme a la voluntad de Cristo es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. El mundo le puede decir que es loco, vivir en santidad, siglo XXI, actualízate. Vivir en santidad es un privilegio. Es guardar el corazón, es guardar el cuerpo, es guardarse. Qué beneficio, qué bendición poder vivir en santidad. Y las falsas enseñanzas vienen a impedir que esto pase en su vida. Por eso les digo, hay que estar muy presentes. El momento en que aún en este lugar usted presienta que se está cambiando el evangelio, alértese, alce la mano y diga, uy, es que esta interpretación está como rara. Porque, de hecho, en el siguiente que le digo, es la verdad, le voy a hacer un pequeño spoiler del capítulo 11. Porque no me puedo detener, porque son 4 capítulos. Mire lo que dice en el capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este es el fin de los falsos apóstoles, sus propias obras, su propio beneficio. Esto es lo que son ellos verdaderamente, servidores de Satanás, servidores del enemigo. Quieren venir a hacernos caer y hay que estar muy atentos. ¿Qué clase de predicaciones está usted escuchando? Porque eso pasa muchas veces. Hoy en día usted tiene acceso a mucho contenido. Filtre todo ese contenido, lo que escucha acá de virtual, presencial, a través de la palabra. ¿Será que están predicando realmente la verdad? Porque mire, estos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estos vienen supuestamente en nombre de Cristo a tergiversar la verdad. Y hay que tener mucho cuidado, querida iglesia. Nuestra única forma de saber si algo es cierto es la palabra. De hecho, hay muchos de esos falsos apóstoles que niegan la total veracidad. Dicen, esto sí, pero es que esto no. Eso ya, tómelo como alerta. La palabra es 100% verdadera. La palabra es 100% inspirada por Dios. Esta es su única verdad. Si usted no tiene una verdad con la cual comparar las mentiras del mundo, ¿cómo va a saber cuál es la verdad? Y eso es lo que los falsos apóstoles quieren hacer. Entonces la lucha es por conocer a Dios y obedecer a Cristo. Esto es algo mucho más profundo. La lucha que usted y yo estamos viviendo es algo muy fuerte, que solo se puede pelear con armas espirituales. Ahora sí, volviendo, tercer punto. ¿A usted le importan más los hechos que las apariencias? Porque si lo vemos a la luz de las acusaciones que le hacían a Pablo, a ellos les importaban más las apariencias. Al mundo le importan mucho más las apariencias que los hechos. Usted no, y de hecho lo vamos a ver respecto a la cultura de Corinto,
como para ellos las apariencias, el estado físico, el cuerpo, todo eso era muy importante. Mire, 2 Corintios capítulo 10 del versículo 7 al 11. Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas. Porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. Encontramos en este trozo dos acusaciones. La primera es que decían que él no era, y quiero que esto lo tengan claro. Aquí usted encuentra que dice, y los falsos apóstoles acusaron a Pablo de que él no era de Cristo. No, pero vemos a Pablo defendiéndose de esas malas acusaciones. Así que claramente lo habían acusado. Entonces, la primera que le hacían era que él no era de Cristo, gravísimo. Y la segunda es que su presencia física era poco impresionante y la manera de hablar era despreciable. Ahora, centrémonos en lo que le decían que él no era de Cristo. ¿Qué tan grave podría ser que Pablo no fuera de Cristo? Y es por eso que Pablo les responde de esa manera. Él les decía, a ver, si usted está confiado y seguro de que usted es de Cristo, ¿cierto? Él les está diciendo, ustedes están seguros de que ustedes son de Cristo. A ver, analícelo, piénselo internamente. Si usted es de Cristo y nosotros fuimos los que le predicamos, ¿cómo nosotros no vamos a ser de Cristo? Si nosotros no fuéramos de Cristo, automáticamente ustedes tampoco serían de Cristo. Ustedes creerían en algo totalmente diferente. Entonces, Él les dice, si ustedes son de Cristo, nosotros también. Versículo 14 dice que, de hecho, más adelante lo vamos a ver, que ellos fueron los primeros en ir a Corinto. Ellos fueron los primeros en atreverse a ir a un lugar tan difícil como Corinto, porque culturalmente era una locura, pensándolo aún desde la inmoralidad sexual, era un libertinaje terrible. Pablo y su grupo de predicadores son los primeros en atreverse a ir a Corinto a predicarles a Cristo, a predicarles el evangelio. Ahora, si Pablo no fuera de Cristo, entonces no les habría predicado un evangelio verdadero. Por eso les dice, consideren esto. Ahora, es importante entender que algunos de los otros apóstoles de pronto era más fácil que se identificaran como que habían sido llamados de Cristo, porque sabían que habían caminado con Él, que habían pasado tiempo con Él, que habían caminado años en el que Jesús mismo los discipuló. Claro, es fácil identificar. Ahora, ¿cómo fue llamado Pablo? Jesús mismo se le apareció. Recuerde, Jesús ya había ascendido al cielo y Él viene a hacerle un llamado personal a Pablo. Ayer los jóvenes estaban estudiando eso. Entonces, Jesús es llamado por Cristo. Pablo es llamado por Jesús mismo. Él viene a llamarlo, así que recuerde que la autoridad apostólica es únicamente dada por Cristo. Así que es muy relevante que Cristo mismo haya sido quien le hizo el llamado. Y además de esto, usted sí se ha dado cuenta que en su gran mayoría del Nuevo Testamento que usted y yo tenemos en nuestras Biblias ha sido escrita por Pablo. Ahora, ¿por qué será? Obviamente es por la soberanía de Dios. Pero además de esto, recuerde que después de que Pablo fue llamado, Pablo ascendió al tercer cielo. Pablo tiene una revelación muy especial y a raíz de eso yo creo que usted y yo podemos entender por qué el carácter de Pablo era como era. Porque para Pablo que lo azotaran, que lo encarcelaran, sí, él sufría humanamente, pero él entendía que esto podría ser parte del proceso de su llamado. Él entendía que esto simplemente eran cosas que le pasaban momentáneamente. Él decía, aunque este sea un sufrimiento momentáneo, que me azoten 6 veces hasta 39 azotes, ese es un sufrimiento momentáneo, porque él entendía la gloria de lo venidero, porque él tenía una revelación especial. Claro que Pablo conocía a Cristo, claro que Pablo había sido llamado por él. Además de eso, y esto es algo que usted y yo deberíamos usar para identificar un falso apóstol o un verdadero apóstol, y es algo que Jesús nos enseñó, porque Jesús también habló mucho de esto. Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. Mira, una persona que simplemente predica y no aplica,
falso. Una persona que simplemente se para aquí a decir cosas, pero ¿cuáles son los frutos de esto? Una forma de evaluarlo. Ahora, ¿cuáles eran los frutos de la vida de Pablo? Y los corintios habían tenido tiempo para conocer, a 1 año y medio es tiempo. Por eso Pablo les decía con certeza, muchas veces les ha dicho en forma de defensa, ustedes me conocen, mi carta de presentación son ustedes mismos. O sea, ¿cómo más me puedo defender si no con ustedes, con quienes habité 18 meses? Ustedes saben cuáles son los frutos. Así que Pablo claramente había sido llamado por Cristo, es un apóstol asignado por Cristo para predicarle a los gentiles, para que el evangelio llegara aún a lugares como este. Gracias al Señor por Pablo. Ahora, la segunda acusación que vemos en contra de Pablo es que decían que su presencia física era poco impresionante y la manera de hablar era despreciable. No me voy a detener en lo de la manera de hablar es despreciable porque usted y yo ya entendemos por qué Pablo les hablaba de la manera que les hablaba, una manera sencilla. Solo se propuso predicar a Cristo y este crucificado. Pero me voy a detener un momento en su presencia física. Resulta que en todo esto que usted y yo podemos ver de Pablo, no dice cómo era Pablo. No dice, porque hay unos personajes que usted sabe que en la Biblia dice que era de buen parecer, que era así bien pispo. Sí, hay personajes que... Pero de Pablo no dice nada. Yo me puse a investigar cómo era Pablo físicamente. Resulta, pasa y acontece que hay un libro que no entró en el canon. Un libro escrito por una mujer que conoció a Cristo a través del evangelio que le predicó Pablo. Por diferentes situaciones esto no quedó en el canon, pero digamos que este es el único relato que tenemos en la historia sobre cómo era Pablo físicamente. Ahora, podemos evaluar lo que están diciendo los corintios a través de este relato y puede parecer algo correcto, porque miren lo que decía este relato, y perdóname porque yo sé que muchos de ustedes, yo también admiramos mucho a Pablo, y esto tal vez va a ser como un cambio de como usted y yo nos imaginamos a Pablo. Miren lo que dice este relato. Esta es una descripción de Pablo de un escrito cristiano primitivo, quizás cerca del año 200. Lo escribió una mujer y las mujeres sí que se fijan en esto, así que escuchen. Perdón, no, de manera bien, porque las mujeres son más detallistas, a eso me refería. No, por favor. Dice así, Pablo era un hombre de baja estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas, en un buen estado del cuerpo, por eso nos habló tanto de mantener bien el cuerpo. Las cejas se unían y la nariz estaba un tanto en forma de gancho. Si usted se imagina a Pablo, de pronto usted ya se lo puede imaginar, si ya tenga esa imagen un momento en su cabeza. Pero ahora, si esta descripción de Pablo era remotamente correcta, entonces de verdad él no tenía un buen parecer, de verdad. Pero ¿qué podemos hacer? El Señor llama a una feitos, más bien démosle la gloria al Señor, si solo llamara bonitos, apague y vámonos. Pero ahora, la pregunta y la razón es que recuerden que a Pablo le estaban acusando en contra de esto. No, es que su presencia, imagínense a Pablo, qué tan importante era el aspecto físico para los griegos. Muy importante, usted y yo nada más podemos ver las esculturas que hacían. Uno dice, no, pues yo cuando me baño, no, nada más alejado. Para ellos el cuerpo, el aspecto físico era muy importante. De hecho, por eso se vestían como se vestían. Ayer me puse a investigar cómo se vestían los... Resulta que ellos usaban una tela ceñida al cuerpo para que se les viera todo. De hecho, usaban telas medio transparentosas para mostrar de más que todos los hombres. A las mujeres sí les tenían ciertos requisitos. Pero para ellos el aspecto físico era como... Ahora, imagínense a Pablo como nos lo acaban de describir. No, es que este Pablo era de una apariencia cuestionable. Pero ahora la pregunta y lo que realmente tiene valía para usted y para mí es ¿qué tan importante es la apariencia para Dios? Solo los bonitos, por favor, alcen la mano. Gracias a su aspecto ustedes han sido salvos. No. Para el Señor lo que importa es nuestro corazón, ¿cierto? Eso lo podemos evaluar cuando David fue llamado. Resulta que ya lo vamos a leer, pero Samuel, Dios le dice a Samuel, Samuel, ve a este lugar, a la casa de Elí, y tú vas a encontrar ahí, y yo te mostraré cuál va a ser el escogido. Samuel va, Samuel en su humanidad entra, y encuentra a todos los hermanos, a los hijos de Elí, Isaí, y ve obviamente al más grande, al más musculoso, al más impresionante, y vea lo que dice Samuel.
Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Gracias, Señor. Porque para el Señor, ¿qué pasa con el aspecto físico? Lo desecha. Mire, Él lo hizo a usted como lo quiso hacer. Bendición para su esposo o su esposa, pero el resto, para el Señor lo que vale es el corazón. Sin embargo, los falsos apóstoles estaban diciendo, basados en cómo Pablo se veía, que simplemente era de un físico, ¿cómo es que lo dicen ellos? Que su físico, presencia física era poco impresionante. Ahora, puede que la apariencia de Pablo no fuera físicamente impresionante, mas sin embargo su vida y su testimonio sí lo eran. Y es ahí donde cobra sentido el nombre de este punto, en hechos o en apariencias. Resulta que Pablo, no sabemos su apariencia realmente porque el Señor por su soberanía no permitió que una descripción de él estuviera en este libro. Pero sí podemos ver mucho de la forma de vida de Pablo. Sí podemos ver mucho de los hechos de su vida. Y esto es a lo que se refiere que por sus frutos los conoceréis. La valía, lo que Pablo hacía, el esfuerzo que le hacía tan soberano porque el evangelio fuera predicado es algo sorprendente, en serio que sí. Más adelante, cuando Pablo esté mostrando sus credenciales como un verdadero apóstol, vamos a ver un pequeño resumen de lo que él pasó como verdadero apóstol. Impresionante. Pero Pablo decidió vivir esta vida porque para él era más importante lo que Dios, lo que Jesús, lo que Cristo lo había llamado a hacer. Pablo simplemente desechaba lo que para el mundo era lo más valioso. Para el mundo lo más valioso es el aspecto físico, lo que aparentan las personas, conseguir estas cosas. Uy, es que vea esa camioneta. Eso es lo más importante para el mundo. ¿Pero qué es lo más importante para Dios? Su corazón, sus hechos, lo que usted hace para Él. Y eso es lo que vamos a ver justamente en este último punto, y es que usted y yo deberíamos ser a la medida de Cristo. No a la medida del mundo, a la medida de Cristo. Últimos versículos del 12 al 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por ustedes, para predicar el evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Acompáñenme a leer del 7, 17 y 18. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Usted y yo deberíamos buscar ser a la medida de Cristo realmente. Resulta que los falsos apóstoles, como lo vimos en este texto, se alababan a sí mismos cuando se comparaban consigo mismos. ¿Qué sentido tiene esto? Si yo comparo a Mateo con Mateo, Mateo es el mejor Mateo, que otro Mateo puede ser más Mateo que Mateo. Hablando de Mateo, este Mateo y no Mateo, ese Mateo. ¿Sí? Es muy fácil creer y alabarse a uno mismo si uno se compara con uno mismo. Ahora, ¿usted y yo con quién nos comparamos? Con Cristo. Ahora, si usted se compara con Cristo, empiezan a aparecer cosas que no se parecen a la alabanza, ¿cierto? Falta. Vamos en el camino, amén.
El Señor está forjando su imagen en nosotros, su carácter en nosotros. Ahora, Pablo dice que Pablo, actuando de manera totalmente opuesta como ellos actúan, comparándose a sí mismos, Pablo dice que él no se gloría desmedidamente. Ahora, aquí no está diciendo que Pablo no se gloría, porque esto también sería algo erróneo que no está diciendo la palabra. Pablo dice que se gloría dentro de la medida que se puede gloriar. ¿Cómo así? Todo esto tiene que ver con la esfera. ¿Qué es la esfera? Resulta que esa esfera a la cual Pablo se refiere es el alcance que Dios mismo le dio a Pablo para tener. O sea, mi esfera, por decirlo de alguna manera para que usted se haga una imagen, sería la iglesia, esta iglesia, ICAS. Mi esfera sería mi trabajo, las personas que yo tengo alcance, mi familia. Esa sería la esfera en la que el Señor me dio oportunidad de alcanzar a las personas y predicarles de Cristo. Ahora, ¿será que Pablo tendría algún motivo por el cual gloriarse o jactarse de la tarea que él había hecho en la esfera que el Señor le había permitido tener? ¿Será que Pablo había actuado de una manera correcta, se había esforzado por predicar un evangelio verdadero, por edificar a las personas? ¿Usted, a la luz de la palabra, qué cree? ¿Que sí o que no? ¿Cierto? O sea, obviamente no a la medida de Cristo, porque vemos en algunas partes su humanidad y esto es muy importante, pero vemos que Pablo en realidad fue un siervo muy diligente, muy diligente. Entonces, si Pablo era muy diligente en la tarea que Jesús le encomendó, vemos que él entiende que hasta cierto punto eso produce una gloria que alcanza la gloria, pero que es en la medida de lo que Jesús le permite. No como lo hacen estos falsos apóstoles que buscan alabanza para sí mismos. Y esto es algo muy importante que usted y yo podemos ver en los falsos apóstoles. En realidad lo que ellos buscan es tergiversar la verdad para buscar beneficios para sí mismos. Tergiversar la verdad para buscar beneficios para sí mismos. Es de ahí donde salen cosas como buscar enriquecerse, buscar tener fama, buscar tener jets privados, buscar tener un montón de cosas para sí mismos. Si comparo eso con la vida que vivió Pablo, es algo muy diferente, ¿no? Resulta que la razón por la que Pablo se puede gloriar de cierta manera, es porque él está cumpliendo su llamado, porque él está cumpliendo su tarea, la tarea que Jesús mismo le asignó. Recuerde el llamado que Jesús le hace desde el inicio. Yo le mostraré lo mucho que él tiene que sufrir por amor a mi nombre. Qué bonito llamado, ¿no? Y sí que se cumplió en Pablo, pero Pablo en realidad lo cumplió al pie de la letra. Así que si él se gloría en cierta manera es porque él lo ha hecho de cierta manera, pero miren lo más hermoso que es con lo que vamos a terminar esta predicación, es que él dice, pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Mire, a fin de cuentas, que algo como esto le cause gloria, una pequeña gloria, es para la gloria de Cristo. ¿Qué mayor gloria que entender que usted y yo, pecadores apartados, que le habíamos hecho el feo a Jesús? Él un día decidió rescatarnos, decidió humillarse haciéndose hombre para salvarnos por amor a usted y a mí. Predicar la verdad siempre va a producir ¿qué? Gloria al Señor, nunca gloria al hombre, nunca gloria al hombre. Siempre todo esto termina en darle la gloria al Señor, porque a fin de cuentas nuestra mayor gloria, ¿qué es? El Señor. Mire, lo que usted y yo podamos conseguir en este mundo es algo pasajero. Es algo momentáneo, es como cuando usted se come. Esta mañana había alguien que se comió de desayuno un roscón de chocolate. Dios, ¿qué desayuno es ese? Pero es como cuando esa insulina pega su pico y después se va para abajo. Así es lo que usted y yo podemos conseguir en el mundo. En el momento, ¡oh! Chocolate dentro de un pan calientico delicioso. ¿Qué viene después? Los placeres que le ofrece este mundo son algo momentáneo. Créame que no es algo por lo cual valga la pena vivir. Riquezas, fama, lujos, eso no es algo por lo que valga la pena vivir. Vivir la vida por Cristo y para Cristo sí vale la pena. Es algo que va a trascender generaciones. Dele la gloria al Señor en esta mañana. Así que es importante que usted y yo entendamos que esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de usted y yo que tanto podamos conseguir. Es de que tanto usted y yo podamos hacer para la gloria de Cristo. Algo totalmente opuesto a lo que buscaban estos apóstoles. Si usted de algo se quiere gloriar, gloríese del Señor.
de lo que Él ha hecho en su vida, de lo que Él ha permitido. Mire su vida el día de hoy. Mire de dónde Él lo sacó. Gloria al Señor, porque a todos nos rescató del foso. Esa es la gloria que produce la palabra del Señor. Los falsos apóstoles se alaban a sí mismos, mas los verdaderos apóstoles buscan la alabanza del Señor. Ahora, viendo esto no solo a los falsos apóstoles, un falso creyente busca aprobación de sí mismo y del mundo, pero un verdadero creyente busca la aprobación de Cristo. Usted también puede vivir engañado como si fuera un creyente, pero si usted está corriendo detrás de buscar la aprobación del mundo, ¡ay, qué bonita familia has conseguido por tu esfuerzo! Claro que sí. Esto es algo vano. Lo que realmente busca un creyente es la aprobación de Cristo. Que esa familia no sea una familia muy bendecida, sino que sea una familia que conozca a Cristo, que conozca la verdad. Eso es lo que usted y yo deberíamos buscar, querida iglesia. Aunque usted y yo estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Aunque usted y yo estamos en esta carne, no luchamos según la carne. Así que nuestra medida de aprobación no es la de este mundo, es la de Cristo.